La Biblia ofrece principios atemporales, cuya sabiduría trasciende culturas, épocas y circunstancias. Son fundamentos que, cuando se aplican con intención, conducen a una vida de tranquilidad, paz emocional y estabilidad económica. Este video, y el siguiente, destacan cómo estas enseñanzas, lejos de estar desactualizadas, tienen una vigencia práctica que impacta directamente en nuestro bienestar integral y en la calidad de vida que todos anhelamos. Principios principales. 1. Trabajo diligente y perseverancia. Basado en proverbios que contraponen la pereza con la prosperidad trabajada con esfuerzo. Reflexión. El camino lento y firme hacia la verdadera prosperidad. En el libro de Proverbios, la sabiduría antigua resuena con claridad y vigencia en nuestra era moderna. Versículos como: el alma del perezoso desea, y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 13:4. Nos invitan a reflexionar sobre la diferencia entre desear el éxito y trabajar por él con constancia. Vivimos en una época que glorifica la inmediatez. Resultados rápidos, dinero fácil, soluciones instantáneas. Pero la Biblia, en su sencillez y profundidad, nos recuerda que la verdadera riqueza, material y espiritual, es fruto de un compromiso constante, no de atajos. Diligencia, más que trabajar duro. Ser diligente no significa solo trabajar mucho, sino trabajar con propósito, enfoque y responsabilidad. La diligencia implica levantarse incluso cuando no hay motivación, cuidar los detalles, ser honesto aunque nadie mire, y mantenerse firme a pesar del cansancio. No se trata solo de hacer más, sino de hacer mejor y con intención. Proverbios 10:4 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Aquí se establece una ley espiritual y práctica. La negligencia mina los cimientos del futuro, mientras que la constancia los fortalece. Perseverancia. Resistir cuando el progreso es lento. La perseverancia es hermana de la diligencia. Es fácil ser entusiasta al principio, pero la verdadera prueba viene cuando los frutos tardan en llegar. La Biblia nos enseña a mantenernos firmes en el proceso, porque es allí donde Dios moldea el carácter tanto como construye el resultado. Proverbios 6:6-8 usa la hormiga como ejemplo. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Aunque pequeña, trabaja sin supervisión, anticipa el futuro y actúa con previsión. ¿Qué pasaría si adoptáramos esa misma actitud en nuestros proyectos, estudios o negocios? Aplicación práctica. No te desanimes por pequeños comienzos. Cada gran resultado empieza con acciones invisibles y constantes. Crea hábitos de excelencia. No trabajes solo cuando te apetece. Trabaja porque sabes a dónde quieres llegar. Evalúa tu tiempo. ¿Estás sembrando diligentemente en lo que importa o dispersándote en distracciones? Ora y trabaja. La fe no reemplaza el esfuerzo, lo acompaña y lo potencia. Conclusión. La Biblia no promete riqueza instantánea, pero sí asegura que el trabajo constante, hecho con sabiduría y honestidad, es terreno fértil para la bendición. Dios prospera el camino del que no se rinde. Así que sigue sembrando con fe, actuando con diligencia y confiando en que tu perseverancia no será en vano. Los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Proverbios 21:5. 2. Honestidad e integridad. Se enfatiza mejor poco con justicia que grandes ganancias fruto de engaño. Reflexión. Cuando el valor pesa más que el oro, en un mundo que muchas veces mide el éxito por la cantidad de ceros en una cuenta bancaria, la Biblia se atreve a contradecir la lógica del sistema. En Proverbios 16:8 leemos: mejor es lo poco con justicia que muchos ingresos con injusticia. Este versículo no solo da una recomendación moral, es una advertencia espiritual y una invitación al carácter. La integridad, dice la Escritura, vale más que cualquier riqueza mal habida, porque lo que se gana engañando, tarde o temprano se convierte en carga. Pero lo que se gana con justicia trae paz, estabilidad y bendición duradera. Honestidad, la brújula en el caos.
La honestidad es una brújula que mantiene tu vida alineada con la verdad, incluso cuando la presión externa grita lo contrario. Es fácil ser honesto cuando todo va bien. Lo difícil, y lo que revela quién eres realmente, es serlo cuando nadie te mira, cuando podrías beneficiarte del silencio o la manipulación. Pero Dios sí mira, y la Biblia es clara. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. Proverbios 10:9. La persona íntegra puede dormir tranquila. No necesita construir mentiras para sostener otras mentiras. Vive liviano, sin máscaras. Ganancias justas versus riquezas corruptas. La cultura moderna nos enseña que el fin justifica los medios, pero la palabra de Dios nos recuerda que el camino importa tanto como el destino. ¿De qué sirve tener mucho si todo fue ganado con injusticia, a costa de otros, con trampas, manipulaciones o fraudes? Las grandes ganancias fruto de engaño traen consecuencias ocultas, dañan relaciones, cargan la conciencia, alimentan la desconfianza, alejan la presencia de Dios. En cambio, las pequeñas ganancias justas, aunque humildes, crean cimientos sólidos. Son como semillas limpias. Pueden parecer pequeñas, pero con el tiempo florecen con honra y fruto que perdura. ¿Qué es la integridad? Es hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Es decidir con principios, no con conveniencia. Es mantenerse fiel a Dios más allá de la tentación del dinero fácil. Jesús fue claro. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Marcos 8:36. La integridad no es solo una opción ética, es una decisión espiritual. Es escoger ser rico en valores, aunque eso implique tener menos en lo material. Es entender que la riqueza más valiosa es tener una conciencia limpia y una vida que Dios pueda respaldar. Aplicación práctica. Haz negocios con transparencia. Que tus tratos hablen por ti. No mientas en lo pequeño. La integridad se cultiva en lo cotidiano. Sé coherente. No puedes predicar principios que no practicas. Ora por sabiduría. Dios honra a quienes eligen el camino difícil de la verdad. Hoy por hoy, de este principio podemos concluir que, en una sociedad que aplaude el atajo y la trampa, la honestidad es un acto contracultural de fe. Porque creer en la justicia divina es confiar que vale más tener poco con la bendición de Dios que tener mucho sin su favor. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos caminos y rico. Proverbios 28:6. Elige ser íntegro, porque lo que construyes con verdad, Dios lo multiplica con propósito. 3. Diversificación y planificación. El arte bíblico de construir con sabiduría. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Lucas 14:28. Vivimos en una época donde la prisa y la improvisación a menudo sustituyen la reflexión y la estrategia. Pero la Biblia, con su sabiduría eterna, enseña que la planificación no es falta de fe, sino una expresión de ella. Dios es un Dios de orden. Desde la creación del mundo hasta la obra redentora de Cristo, todo en la Escritura refleja intención, previsión y propósito. Planificación. Pensar antes de actuar. Jesús, en Lucas 14, no está dando una clase de finanzas, pero sus palabras aplican perfectamente al mundo de los negocios, las metas personales y la administración del dinero. El principio es claro. Antes de construir hay que calcular. Antes de actuar hay que pensar. Planificar es anticipar obstáculos, definir pasos, establecer prioridades. No es desconfiar de Dios, sino ser buen administrador de los recursos que Él ha confiado. Proverbios 21:5 lo afirma así. Los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Diversificación. Sembrar en varios campos. La Biblia también nos habla indirectamente sobre diversificación, el principio de no poner todos los huevos en una sola canasta. En Eclesiastés 11:2 leemos: reparte a 7 y aun a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Este sabio consejo es especialmente relevante para las finanzas y las inversiones. Nadie puede predecir el futuro económico. Por eso, tener múltiples fuentes de ingreso
diferentes tipos de inversión o incluso distintos talentos desarrollados es una manera de protegerse contra la incertidumbre. Dios no condena el crecimiento económico ni la estrategia. Al contrario, alaba al que actúa con previsión, al que guarda en tiempos de abundancia para cuando llegue la escasez, como hizo José en Egipto. Génesis 41. Fe y estrategia no son opuestos. Algunos piensan que planear demasiado es confiar en uno mismo y no en Dios. Pero eso es un error. La planificación no reemplaza la fe, la acompaña y la demuestra. La fe verdadera no se lanza al vacío esperando milagros, sino que escucha a Dios, piensa con sabiduría y actúa con orden. Incluso Jesús, antes de comenzar su ministerio, pasó 30 años preparándose para 3 años de impacto. Si Él no improvisó su misión, ¿por qué deberíamos nosotros improvisar la nuestra? Aplicación práctica. Establece metas concretas. No solo digas quiero prosperar. Define cómo, cuándo y con qué recursos. Crea un plan financiero. Lleva un presupuesto, ahorra, evalúa riesgos y diversifica tus ingresos. Evalúa tus decisiones. ¿Estás actuando por impulso o por estrategia? Ora y planifica. Invita a Dios a cada etapa de tus decisiones. Él puede corregir y dirigir tu camino. No dependas de una sola fuente. Diversifica tu trabajo, habilidades, relaciones y visión de futuro. Conclusión. El constructor sabio. La Biblia nos llama a ser constructores sabios, no aventureros emocionales. Jesús usó la imagen de alguien que construye una torre o una casa sobre la roca. Esa torre representa nuestro proyecto de vida, y el cálculo previo representa la sabiduría con la que lo edificamos. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 16, 9. Cuando planeas con inteligencia, pero dejas espacio para que Dios dirija, estás sembrando sobre buena tierra. La fe ciega puede ser peligrosa, pero la fe informada y planificada, acompañada de obediencia, es invencible. 4. Ahorro e inversión prudente. Sembrando hoy para cosechar mañana. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. Proverbios 21, 20. El principio de la previsión. En tiempos de inestabilidad económica, inflación y oportunidades que vienen y van, el consejo bíblico de ahorrar e invertir con sabiduría cobra un valor inmenso. En Proverbios 21:20 se destaca un contraste claro entre dos estilos de vida: el del sabio, que guarda, y el del necio, que gasta todo. El ahorro no es un acto de egoísmo ni de desconfianza en Dios. Es una señal de responsabilidad, dominio propio y visión a largo plazo. El sabio en Proverbios no guarda por miedo, sino por prudencia. Anticipa el futuro y se prepara para él. Ahorro con propósito, no por temor. Guardar no significa acumular sin sentido. El ahorro bíblico está ligado al propósito. No se trata de convertirse en esclavo del dinero, sino de usarlo como una herramienta para construir, ayudar, resistir tiempos difíciles y responder con libertad cuando Dios llama a actuar. En la historia de José en Egipto, Génesis 41, vemos este principio en acción. Durante los 7 años de abundancia, no solo disfrutaron, sino que guardaron una porción cada año, sabiendo que vendrían tiempos de escasez. Gracias a esa previsión, no solo sobrevivieron, sino que bendijeron a otras naciones. Invertir, multiplicar lo recibido. En Mateo 25, Jesús cuenta la parábola de los talentos. El siervo que escondió el dinero por temor fue reprendido, mientras que los que multiplicaron lo recibido fueron recompensados. Esto no es solo una lección espiritual, también es una advertencia contra la inacción, el miedo al riesgo o el uso negligente de los recursos. Invertir, en términos bíblicos, es hacer que lo que Dios te dio fructifique. No implica codicia ni apuestas imprudentes, sino estrategia, visión y obediencia. Invertir sabiamente puede significar poner dinero en un negocio ético y productivo, financiar una educación que dé frutos a futuro, capacitarte en habilidades que aumenten tu valor, apoyar causas con impacto eterno. El equilibrio, ahorrar, invertir y también disfrutar. El llamado de Dios no es a la avaricia ni al ascetismo extremo, es a la mayordomía sabia.
El sabio guarda, sí, pero también sabe cuándo dar, cuándo disfrutar, cuándo compartir. El equilibrio entre consumo, ahorro y generosidad es una muestra de madurez financiera y espiritual. La Biblia enseña que todo lo que tenemos nos ha sido confiado, no para derrocharlo, sino para administrarlo para su gloria. Ahorro e inversión no son el objetivo final. Son los medios para vivir con libertad, bendecir a otros y cumplir tu propósito sin estar esclavizado por la urgencia financiera. Aplicación práctica. Evalúa tus hábitos de consumo. ¿Estás gastando todo lo que ganas? ¿Qué podrías empezar a guardar? Establece un fondo de emergencia. No es falta de fe, es sabiduría bíblica. Aparta para inversión. Aunque sea poco, empieza a sembrar en algo que pueda crecer a largo plazo. Ora por dirección financiera. No inviertas solo por moda o miedo a quedarte atrás. Busca discernimiento. Sé generoso, incluso cuando ahorras. El ahorro no excluye la generosidad. Al contrario, te prepara para dar con libertad. Conclusión. Dios no está en contra de la abundancia. Está en contra de la imprudencia. La sabiduría bíblica nos llama a vivir con previsión, multiplicar lo que se nos da y no desperdiciar las oportunidades ni los recursos. El necio gasta todo lo que tiene. El sabio se guarda para el mañana. Parafraseando Proverbios 21:20. Cuando ahorras con propósito y siembras con estrategia, estás honrando a Dios no solo con tus palabras, sino con tu economía. Porque quien aprende a guardar con sabiduría, también aprende a dar con libertad, vivir con paz y construir con visión. 5. Rico en buenas obras y generosidad. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. 1 Timoteo 6, 17-19. ¿Qué significa ser verdaderamente rico? Vivimos en una sociedad que mide la riqueza por lo que se posee, se acumula o se muestra. Pero la Biblia ofrece una perspectiva radicalmente distinta. La verdadera riqueza no se define por cuánto tienes, sino por cuánto bien puedes hacer con lo que tienes. En esta carta, Pablo le encarga a Timoteo que exhorte a los ricos no para condenarlos por sus bienes, sino para redirigir su enfoque, del egoísmo a la generosidad, del orgullo a la humildad y de lo temporal a lo eterno. El corazón detrás de la riqueza, Pablo señala algo crucial. El problema no son las riquezas en sí, sino la altivez y la confianza puesta en ellas. Las riquezas son inestables, frágiles, sujetas a circunstancias, pero el corazón humano tiende a convertirlas en su seguridad. Por eso, se nos invita a anclar nuestra esperanza no en lo que cambia, sino en el Dios vivo, proveedor constante. Las posesiones materiales deben verse como instrumentos, no como ídolos. Cuando los bienes se convierten en un fin en sí mismo, corrompen. Pero cuando se usan como herramientas para servir, edificar y bendecir, glorifican a Dios. La riqueza como una responsabilidad, no solo una bendición. Dios no condena la abundancia. De hecho, muchas figuras bíblicas fueron ricas. Abraham, Job, José, David, entre otros. Pero en todos los casos, la riqueza venía acompañada de una responsabilidad espiritual y social. En 1 Timoteo 6:18 se nos exhorta a hacer el bien, ser ricos en buenas obras, ser dadivosos, ser generosos. Esto es mucho más que dar limosnas ocasionales. Es tener un estilo de vida generoso, donde las bendiciones que Dios nos da fluyen hacia otros, no se estancan en nosotros. Ser rico en buenas obras es estar activo, presente y disponible para suplir necesidades físicas, emocionales y espirituales de quienes nos rodean. Atesorando para lo eterno, el versículo 19 remata con una promesa poderosa. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Lo que damos con generosidad no se pierde, se transforma en tesoro eterno. La Biblia nos invita a ver nuestras acciones de hoy como inversiones eternas. Cada acto de generosidad, cada obra buena, cada ayuda silenciosa, es una semilla que crece en el cielo, donde ni la inflación, ni el robo, ni el tiempo pueden corroerla. Aplicación práctica.
Haz un inventario de tus recursos. No solo dinero, sino también tiempo, habilidades, contactos, experiencia. ¿Cómo podrías ponerlos al servicio de otros? Desarrolla una mentalidad de mayordomo. No eres dueño, eres administrador de lo que Dios te ha confiado. Incluye la generosidad en tu presupuesto. No des solo cuando sobra. Sé intencional al planificar tu dar. Sé sensible a las necesidades a tu alrededor. No todo requiere una gran donación. A veces, escuchar, acompañar, conectar o compartir una comida también son actos de riqueza en buenas obras. Apoya causas con impacto real. Ora y actúa a favor de los pobres, los marginados, las iglesias locales, los proyectos de transformación social. Conclusión. Más allá del dinero, hacia el propósito. La riqueza no encuentra su verdadero valor en la cuenta bancaria, sino en el impacto eterno que produce cuando se entrega con generosidad. Dios no está buscando gente con mucho dinero, sino corazones dispuestos a usar lo que tienen para el bien común y el reino. No pongas tu esperanza en lo que pasa, sino en el Dios que permanece. Usa lo temporal para sembrar en lo eterno. Reflexión. No ser esclavo del dinero. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Lucas 16:13. Una elección ineludible. ¿Quién es tu verdadero Señor? Estas palabras de Jesús son tajantes, claras e incómodas. Nos confrontan con una realidad espiritual profunda. El dinero no es neutral. Puede ser un siervo útil, pero es un amo cruel. Jesús no dice que es difícil servir a Dios y al dinero. Dice que es imposible. No se trata solo de tener dinero, sino de si el dinero te tiene a ti. Porque quien vive gobernado por la avaricia, la codicia o el deseo constante de más, inevitablemente terminará alejándose de la voz de Dios. El dinero, cuando ocupa el trono del corazón, se convierte en un Dios alternativo que exige fidelidad, controla decisiones y distorsiona prioridades. First we thought it out. La avaricia como idolatría silenciosa. En Lucas 12:15, Jesús advierte: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La avaricia no siempre se manifiesta en lujos ostentosos. A veces está escondida en la obsesión por la seguridad económica, en el miedo al futuro, en la incapacidad de dar o en la comparación constante con otros. La codicia promete satisfacción, pero nunca cumple. Siempre quiere más. Siempre dice, cuando tenga un poco más, entonces estaré bien. Pero ese más nunca llega. Es una trampa sutil del alma que esclaviza con la apariencia de progreso.